Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz y estamos en una clase de bromatología, en la clase número 4 de la Facultad de Ciencias Agrarias para el segundo curso de la carrera de Ingeniería en Zootecnia. El contenido que hoy vamos a estar desarrollando va a ser actividad acuosa y la estabilidad de los alimentos. Vamos a estar viendo algunas propiedades físicas, algunas propiedades químicas y biológicas que conducen a la alteración de los alimentos. Vamos a analizar las reacciones, los tipos de reacciones y cuáles son los componentes que están involucrados en el deterioro de los alimentos. Entonces, de esa manera vamos a hablar de alteraciones físicas, alteraciones químicas y también las alteraciones biológicas, enzimáticas y microbiológicas. Los objetivos que nosotros queremos alcanzar con esta clase es conocer qué es la actividad acuosa, también estudiar el efecto del agua sobre los componentes alimentarios y comprender las principales reacciones físicas, químicas y biológicas que conducen al deterioro, a la alteración de los alimentos. También queremos analizar los efectos del contenido de agua sobre las reacciones químicas y enzimáticas. Entonces, la actividad acuosa se define como el agua contenida en un alimento que ejerce una presión de vapor que es inferior a la ejercida por el agua pura a la misma temperatura. O sea que la actividad acuosa es una presión de vapor del agua contenida en un alimento dividida la presión de vapor del agua pura. Entonces, de esa manera, si nosotros dividimos esa presión del agua contenida en un alimento, dividido la presión del agua pura, tenemos 9 dividido 10, tenemos 0,9. La actividad acuosa que se simboliza por AW es equivalente a la humedad relativa dividida entre 100. De esa manera nosotros tenemos el agua contenida en un alimento, entonces que hay una interacción dentro de la cámara entre la muestra y el aire sobre la muestra. El equilibrio de la humedad del aire y la muestra, entonces cuando en este punto que ustedes pueden observar acá, entonces hay un intercambio de agua entre el ambiente o el medio ambiente y el alimento. Si el contenido de agua del alimento es alto, entonces el alimento cede agua al ambiente. Si el contenido de agua del alimento es inferior a la del ambiente, entonces el alimento absorbe agua del ambiente. Para eso existen estas barreras que permiten o impiden ese intercambio de agua entre el medio ambiente y los alimentos. La disminución de la presión de vapor del agua contenida en los alimentos se puede deber a la interacción de las moléculas con algunos polímeros alimenticios, por ejemplo con los carbohidratos, con las proteínas, también debido a la disolución de algunos solutos, por ejemplo los azúcares, las sales, eso puede hacer también que la presión de vapor del agua vaya disminuyendo cuando está contenido en un alimento. Y también el agua puede ingresar dentro de ciertos capilares dentro del alimento y eso hace entonces que la presión de vapor también se vea disminuida. Entonces tenemos una relación entre diversos puntos. Acá se puede observar que los puntos 1 y los puntos 2 se explica recordando que la disolución de cualquier sustancia en el agua disminuye la presión de vapor. Entonces, los polímeros alimenticios generalmente hacen que la presión de vapor del agua nosotros
haga que esa presión de vapor de agua se vea disminuida. Entonces esta es una isoterma de absorción de humedad. Como ustedes pueden observar acá, entonces cuando nosotros vamos eliminando el agua, sigue un camino, y cuando el agua vuelve a absorber, cuando el alimento vuelve a absorber la humedad, entonces esto hace otro camino. Entonces esta diferencia entre la desorción y la absorción tal vez se deba, como explican algunos libros, a daños o efectos producidos dentro de los alimentos. Estas isotermas permiten conocer la absorción de humedad en equilibrio de un alimento. Entonces, a partir de esas isotermas se pueden determinar entonces la ecuación de Vedt, Brunauer, Emmet y Taylor, una ecuación lineal de la línea recta que permite determinar entonces el punto de equilibrio del agua en los alimentos. La calidad de los alimentos, cuando son percibidos por el consumidor, no solamente dependen de su composición inicial, sino que también de los cambios que acontecen durante el procesamiento del alimento, el almacenamiento y su posterior distribución. Tenemos dos conceptos muy importantes que tenemos que comprender bastante bien, que son el agua ligada y el agua libre. Entonces el agua ligada es el que está más íntimamente asociada, digámosle, a los alimentos, mientras que el agua libre es el agua que sí actúa como disolvente, que puede disolver diversas sustancias y que se encuentra más libre en los alimentos. De esa manera, entonces, lo que en un proceso de secado, en un proceso de deshidratación, lo que generalmente se elimina es el agua libre. Y con mayor dificultad, a lo mejor, o casi es muy difícil de eliminar, es el agua ligada. Entonces tenemos un fenómeno que se define como colapso, y es el reacomodo de la estructura interna del alimento debido a la presentación de movilidad de los componentes del sistema con efectos sobre la calidad del alimento. Entonces acá tenemos un pequeño esquema donde explica el agua total, el agua libre y el agua ligada. Como se puede observar, entonces el agua ligada químicamente es el que está asociado a las estructuras de los alimentos, mientras que el agua libre es el que está libre y se puede eliminar de los alimentos por los procesos de deshidratación y procesos de secado respectivamente. Entonces, el flujo macroscópico que ocasiona apelmazamiento, adhesividad y los defectos visuales en los alimentos, y también por la pérdida de agua, se puede producir una recristalización de algunos solutos que se encuentran presentes en los alimentos. La pérdida de los componentes volátiles atrapados dentro de estructuras del alimento, entonces puede hacer que bolsas internas de tamaño molecular o mayor, en las que se encuentran atrapados ciertos componentes del aroma, se vean liberados, ¿verdad? El fenómeno de colapso está directamente relacionado con la pérdida de aroma de los alimentos, pérdida que aumenta al aumentar la actividad acuosa. Entonces tenemos los efectos microbianos relativos a la actividad acuosa. Entonces esos microorganismos, o los microorganismos generalmente, se pueden desarrollar de manera óptima a valores de 0,99 y 0,62 unidades de actividad acuosa. Para la mayor parte de los microorganismos, el rango más óptimo es de 0,90 y 0,62
99 unidades de actividad acuosa. Y los más resistentes a la desecación, como los hongos, son los que generalmente se desarrollan a valores de actividad acuosa que rondan 0,62 unidades. En cuanto a los efectos enzimáticos, entonces generalmente aquellas enzimas que son hidrosolubles, o sea que ejercen su acción entrando en contacto con el agua, se reduce su actividad al disminuir los valores de actividad acuosa en los alimentos, al secar, al eliminar entonces el agua de los alimentos. Las enzimas hidrosolubles se van evitando la acción negativa que ejercen sobre la destrucción, la descomposición de los alimentos. Pero las liposolubles que generalmente no ejercen su acción en un medio, un entorno acuoso. Entonces esas enzimas pueden seguir ejerciendo su actividad por más de que se haya eliminado el agua. Otros efectos en las que el agua es el vehículo de la enzima al sustrato, entonces de esa manera ejercen su acción. Y generalmente son las lipasas y otros componentes liposolubles o componentes no solubles en agua son los que ejercen su acción. Y esto podemos citar los aceites y los ácidos grasos. De esa manera, entonces la reducción de la actividad acuosa tiene un impacto muy significativo sobre enzimas hidrosolubles, y el efecto es menos significativo sobre aquellas enzimas liposolubles. También desde el punto de vista químico, entonces la reducción de los valores de actividad acuosa tiene un efecto muy importante sobre el oscurecimiento no enzimático, y de esa manera puede ir retrasando o acelerando las reacciones químicas que conducen al deterioro de los alimentos, de acuerdo al valor de actividad acuosa que se vaya estableciendo en los alimentos. La toma de muestra de alimentos, entonces un alimento de mayor riesgo en salud pública son aquellos alimentos que por sus nutrientes, que generalmente los alimentos tienen una importante cantidad de nutrientes, y de esa manera esos nutrientes pueden ser utilizados por microorganismos y pueden llevarse a cabo en esos alimentos diversas reacciones químicas que deterioran estos. Entonces son muy susceptibles a deteriorarse y a ejercer un efecto negativo, adverso, sobre aquellas personas que consumen los alimentos con alto contenido nutritivo. Y estos se llaman alimentos de mayor riesgo en salud pública. Los alimentos cuyos valores de actividad acuosa AW entonces estén dentro de los valores óptimos para el desarrollo de los microorganismos, 0,90 a 0,99 unidades de actividad acuosa, que favorecen grandemente el desarrollo de los gérmenes. Y el pH, por supuesto, aquellos alimentos que tienen un pH próximo a la neutralidad favorece grandemente el desarrollo y la multiplicación de los alimentos. Entonces hay que tener una especial caución durante la manipulación, la conservación, el transporte, la distribución y la comercialización, que puede ocasionar trastornos posteriormente si es que se rompe la cadena de frío, o las condiciones de los recipientes o el personal hacen que lleguen microorganismos por una higiene deficiente de materiales, equipos y personal a los alimentos. Un alimento perecedero es aquel que, por razones de su composición, características físico-químicas o biológicas,
puede experimentar alteraciones de diversa naturaleza en un